Hola, nosotros somos estudiantes de primer semestre de la carrera de Relaciones Internacionales de la Escuela VM Campus Mérida. Los integrantes del equipo somos María Ángel, Yusef, Jennifer, Natalia. y el día de hoy vamos a hablar de las revoluciones de finales del siglo XVIII. Fue uno de los cambios políticos y sociales más importantes que se produjo en Europa a finales del siglo XVIII. Fue un periodo violento en el que se derrocó el antiguo régimen, donde la burguesía por las clases populares se convirtió en la fuerza política dominante. Francesa. Los miembros de la burguesía fueron los primeros en empezar el movimiento. El pensamiento ilustrado era vigente en esa época y algunos participantes de la Ilustración, que fueron Voltaire, Rousseau y Montesquieu, decían que el conocimiento humano podía combatir la ignorancia y la tiranía para construir un mundo mejor. Francia se gobernaba por una monarquía absolutista gobernada por el rey Luis XVI y María Antonieta. El Estado se encontraba en una situación económica bastante precaria. La Revolución Francesa estaba dividida en tres sectores sociales, que fueron el primer estado, que está conformado por la Iglesia, el segundo estado lo componía la nobleza y entre esos dos estados formaban el 3% de la población. El tercer estado era conformado por la burguesía y campesinos, que era el 97% de la población. La población parisina se moría de hambre y a sus reyes parecía serles indiferente, lo que causó mucho más el descontento de la gente. Fue convocado un parlamento, una asamblea donde los diputados y el clero se reúnen junto con el tercer estado. El tercer estado, inconforme, se queja. A esta decisión, el rey cerró la sala y prohibió la entrada a los representantes del tercer estado. Los diputados del tercer estado hicieron una nueva asamblea y decidieron ser los nuevos representantes de Francia. El 14 de julio, el pueblo de París asalta la base de la Bastilla, acusan al gobernador de traición y lo lincharon. Su cabeza fue cortada y exhibida clavada en una pica. Jean-Paul Marat, médico fundador de un periódico que se hizo la voz de la revolución, lidera la hostigación hacia los ricos. A finales de septiembre de 1789, la gente fue a Versalles a reclamar a los reyes y un grupo de mujeres decapitó a miembros de la Guardia Real. Después le dijeron al rey que trasladara su estancia a París y así fue. Se tuvo que alojar en el Palacio de las Tullerías para tenerlo controlado y poderlo someter a la voluntad popular. La Asamblea Constitucional también trasladó su cámara a París, consiguiendo aprobar la Constitución en 1791. Francia funcionaría como una monarquía constitucional. Al rey ya no le quedó de otra que aceptar la Constitución, pero empieza un plan para recuperar su poder y sabe que solo puede hacer esto con la ayuda de un ejército extranjero. El plan es escapar de las Tullerías y alcanzar la frontera más cercana. El rey y la reina se disfrazaron de criados, escapan en la noche. Cuando están a punto de cruzar a Austria, su plan fracasa. Los descubren y los apresan. Ambos son sentenciados a muerte por medio de la guillotina. Los jacobinos desataron lo que se denominó la época del terror. Durante 1793 y 1794, entre 10.000 y 40.000 fueron guillotinados. Mientras todo esto acontecía en París, un joven empezó a ganar algunas batallas para la República Francesa. Su nombre fue Napoleón Bonaparte. Napoleón fue el primer cónsul de la República y en 1799 consiguió establecer el orden interno con el gran apoyo del pueblo francés. Para muchos historiadores había acabado la revolución, pero el grito de la revolución aún pervive en otras partes. La Guerra de la Independencia de los Estados Unidos fue un conflicto entre las 13 colonias y Gran Bretaña. Al llegar los colonos de Estados Unidos, proveen a la corona granos de café y de tabaco, llenando Norteamérica de fincas y haciendas. Los blancos eran todos iguales, mas era una sociedad esclavista.
Al estar Gran Bretaña al inicio de la Revolución Industrial, necesitaba de sus colonias para proveerse de materias primas, pero mantener un imperio tan vasto tiene un alto costo, un costo que el rey Jorge III pretendía cubrir imponiendo más impuestos a las colonias. El Parlamento inglés aprueba los impuestos sobre el papel que importan las colonias. 1774 se reúnen en Filadelfia para el primer Congreso Continental en el que se defiende la independencia de las 13 colonias bajo las influencias de Jefferson y Adams. En Inglaterra, el Congreso se vuelve independentista. George Washington se nombra comandante en el jefe de las fuerzas norteamericanas. 1777 se enfrentan nuevamente colonos y revolucionarios en Saratoga. Luego, más tarde, en 1783, la revolución triunfa. La Revolución Industrial. Tuvo lugar en el periodo que va de 1780 a 1940 en Inglaterra para después extenderse a Europa y a los Estados Unidos. ¿En qué consistió? Consistió en que la humanidad no había experimentado una serie de transformaciones tan importantes en cuanto a su economía, productividad, aparición de nuevas tecnologías que conllevó a una transformación profunda de la sociedad. Surgió un nuevo modelo social con la aparición de ciudades y nuevas civilizaciones con la revolución industrial. Se van a dar otras maneras de vivir, se pasó de un sistema rural de producción manual basado en la agricultura a un sistema de producción industrial. Inglaterra, siglo XVII. Las 13 colonias británicas en América acababan de independizarse, hecho que marca el inicio de la Edad Moderna. Es la época de las revoluciones liberales y el derrocamiento del antiguo régimen. ¿Por qué la revolución industrial comenzó en Inglaterra? En Inglaterra se había instaurado 100 años antes el sistema parlamentario definido ideológicamente por el liberalismo de John Locke, basado en la división de poderes, la economía de mercados y la libertad individual. Este modelo fue copiado después por Estados Unidos, Francia, España y fue el modelo que se usa hoy en día en casi todos los países democráticos. Este sistema presta un nivel de seguridad jurídica que proporcionaba suficientes garantías para el empresario privado. Ello sumado a una mentalidad protestante más abierta que en otros países del sur de Europa, un periodo de paz dentro de Gran Bretaña. El proletariado. Con el nacimiento de la burguesía, nació el proletariado, los trabajadores de clase obrera que carecían de propiedades y medios de producción, por lo que para subsistir fueron obligados a arrendar sus fuerzas de trabajo a la burguesía, propietaria de medios de producción. Las condiciones laborales de los trabajadores eran todavía muy precarias, con largas jornadas de trabajo y malas condiciones sanitarias. Pese a esto, supusieron un gran avance respecto a épocas anteriores. Hubo un éxodo del campo a las ciudades. En un siglo se triplicó la población en el país, aumentó la esperanza de vida, el capitalismo trajo progreso y el salario medio de Inglaterra se duplicó. ¿Cuál fue el principal avance tecnológico de la Revolución Industrial? La máquina de vapor fue el principal avance tecnológico de la Revolución Industrial. Interrelación de las revoluciones fue que la Revolución Francesa produjo efectos amplios y duraderos en el campo político, aunque los múltiples y fugaces acontecimientos ocurridos durante el periodo revolucionario tienden a desdibujarlos. Los principios de la razón, la igualdad y la libertad están presentes en la mentalidad de los franceses y no solo en ellos, se expandió por toda Europa y sus colonias. La Ilustración llegó a otro lado y sirvió como impulso para que las 13 colonias norteamericanas consiguieran su independencia. Algunos de los asuntos que luego los revolucionarios franceses convirtieron en temas universales de discusión fueron anticipados por los americanos, a tal punto que la primera constitución surgió a partir de los acontecimientos ocurridos en América del Norte. El problema de cómo conciliar los poderes de las unidades políticas que se unían con los del gobierno común que pretendían darse, esto es el problema del federalismo, fue también asumido en los debates en torno a aquella constitución. La revolución industrial hizo lo suyo y provocó cambios muy profundos en la organización de las economías ya de por sí alteradas en Europa, por las constantes guerras entre las monarquías europeas y el nuevo sistema de gobierno de Francia. Sin embargo, es posible pensar que la revolución industrial ha sido la interrelación de las revoluciones fue que la Revolución Francesa produjo efectos amplios y duraderos en el campo político, aunque los múltiples y fugaces acontecimientos ocurridos durante el periodo revolucionario tienden a desdibujarlos. Los principios de la razón, la igualdad y la libertad están presentes en la mentalidad de los franceses y no solo en ellos, se expandió por toda Europa y sus colonias.
La Ilustración llegó a otro lado y sirvió como impulso para que las 13 colonias norteamericanas consiguieran su independencia. Algunos de los asuntos que luego los revolucionarios franceses convirtieron en temas universales de discusión fueron anticipados por los americanos, a tal punto que la primera Constitución surgió a partir de los acontecimientos ocurridos en América del Norte. El problema de cómo conciliar los poderes de las unidades políticas que se unían con los del gobierno común que pretendían darse, esto es el problema del federalismo, fue también asumido en los debates en torno a aquella Constitución. La revolución industrial hizo lo suyo y provocó cambios muy profundos en la organización de las economías ya de por sí alteradas en Europa, por las constantes guerras entre las monarquías europeas y el nuevo sistema de gobierno de Francia. Sin embargo, es posible pensar que la revolución industrial ha sido la base del actual mundo de la producción. Trabajo y este video hayan sido de su agrado y su utilidad. Muchas gracias por su atención y eso sería todo por nuestra parte. Gracias.